Evangelio y oración del día, miércoles 16 de marzo de 2022, del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20 versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar con la oración del Santo Evangelio del día de hoy, quiero compartir contigo dos puntos que me han llamado la atención del Santo Evangelio de hoy. El primero es lo que nos dice Jesús al final del Evangelio: El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Y el segundo punto que me ha llamado la atención y que quiero compartirlo contigo el día de hoy es lo que nos dice al inicio del Evangelio: que una madre junto con sus dos hijos se postra a los pies de Jesús. Y aquí quiero hacer una pequeña relación, y para que me entiendas por qué estos dos puntos me han llamado la atención, quiero compartirte un testimonio. Un domingo, cuando salía de la Santa Eucaristía de las 7 de la noche, se me acerca una conocida de la localidad donde yo vivo y me dice: Jorge, hay una familia recién llegada a nuestra comunidad y le han asesinado el día de ayer a su hijo. Hoy comienzan las novenas y quería saber si podrías acompañar a esta familia en el primer día de la novena. Yo sentí en mi corazón en ese momento que debía ir, aunque no sabía quién era la familia y no conocía al difunto. Así que me llevaron a la casa para iniciar la novena. Cuando llegué allí, pude observar que habían muchos jóvenes, demasiados jóvenes, pero esto es por su forma de hablar, por su forma de vestir. Se podía sentir claramente que eran jóvenes del mundo, jóvenes de las drogas y quizás jóvenes de pandillas o de bandas. Así que me acerqué a conocer los padres y me encontré que había allí una madre soltera y que era su único hijo y que a él lo habían asesinado en medio de un atraco. Así que comencé a hacer la novena. Luego de que terminamos el novenario, les pedí que por favor rezáramos el Santo Rosario y pedí mucho al Espíritu Santo en ese momento de discernimiento, porque aquella madre lloraba mucho.
Así que empecé a hacer el Santo Rosario y más o menos en la mitad del Santo Rosario sentí a mi lado la presencia de aquel joven difunto. Era un joven como de unos 20 años, alto. Y aquel joven susurra en mi oído lo siguiente: dile a mi madre que gracias por la oración que hizo a Jesús por mí, porque yo he sido violento, yo robé, yo maté, y gracias a la oración que hizo mi mamá, yo no estoy condenado en el infierno. Voy a estar en un estado del purgatorio muy oscuro, pero mi alma no va a ser condenada. Dile a mi madre que gracias. Así que en aquel momento le dije al Señor: Señor, si esto viene de ti, que se aumente, y dame la fuerza para expresarle esto a esta madre. Así que paré, hice una pausa en el Santo Rosario, llamé a la madre delante de todos los que estaban allí y le conté lo que había escuchado susurrado en mi oído. Aquella madre se puso a llorar y delante de todos le pregunté: ¿tú hiciste alguna oración horas antes de que tu hijo fuera asesinado, cuando él estaba realizando un atraco? Y aquella madre, llorando, dijo lo siguiente: yo sentí algo en mi corazón y me postré ante la imagen de Jesús y le dije a mi Jesús: Señor, yo te pido por mi hijo. Reconozco que mi hijo es violento, es drogadicto, que mi hijo roba y que mi hijo ha asesinado a otras personas. Yo te pido, Señor Jesús, que no lo conviertas en este mundo, pero te pido por su alma y te ofrezco mi dolor de madre para que su alma no sea condenada al momento en que él parta de este mundo. ¿Y por qué te cuento este testimonio? Porque la oración, la petición de esta madre, el postrarse a los pies de Jesús y clamar por su hijo, salvó de la condenación eterna a este joven. Y es lo que nos dice hoy el Señor en su palabra. Y hoy nos recuerda en su evangelio, nos recuerda de su pasión, nos recuerda la crucifixión y nos recuerda la resurrección. Por eso también nos dice al final del evangelio: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y he venido a dar la vida por la redención de todos. Así que esta madre vio en Jesús que solamente Él podría salvar el alma de su hijo. Así como Salomé, la esposa de Zebedeo, que lleva postrada de rodillas a sus hijos ante Jesús y pide que uno se siente a su derecha y a su izquierda. Los dos hijos de Zebedeo, los dos hijos de Salomé, son Santiago y son Juan. Así que hoy el Señor nos muestra que su misericordia, que su vida en la cruz por nosotros, perdona hasta los pecados más grandes, hasta los pecados más fuertes, que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Pero también nos enseña el Evangelio de hoy el poder de la oración de un padre, de una madre, cuando se rinde a los pies de Jesús y reconoce que solamente en Jesús nuestros hijos pueden ser salvos, nuestros hijos pueden ser liberados. Así que este Evangelio hoy nos invita a reconocer que solo en Jesús podemos salvar a nuestros hijos, que solo en Jesús podemos rescatar del mundo y del pecado a nuestros hijos. Ahora te invito a que oremos juntos. Señor, gracias por dar tu vida por mi salvación.
Gracias, Señor Jesús, porque por medio de la cruz me has liberado del pecado. Por medio del sacrificio en la cruz me has dado la gracia, Señor Jesús, de ser libre, Señor. Solo te pido algo, Señor, en este día, y es que me regales la gracia y que por medio del Espíritu Santo me des la fuerza, Señor, para no crucificarte más, para no ofenderte más. Dame la gracia, Señor Jesús, de ser fuerte ante la tentación, de no escucharla y de no volver el pecado una costumbre en mi vida, una atadura en mi vida. Dame la gracia, Señor Jesús, de sanarme, de poderme reconciliar contigo, Señor. También, Jesús, como Salomé, me postro ante tus pies, porque te reconozco como mi Salvador. Y solamente en ti, Jesús, mis hijos pueden ser sanos, mis hijos pueden ser libres, Señor. Hoy, Señor, te pido por cada uno de mis hijos, para que ellos sean sanados, Señor Jesús, de toda atadura espiritual, de toda rebeldía, que sean sanados de drogadicción, que sean sanados de la sexualidad desenfrenada, del apego a la tecnología, Señor, que mis hijos puedan ser libres, Señor, que sus almas, Señor, no se pierdan. Amén.